¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos aquí una nueva entrevista. Hoy día nuestro entrevistado es muy especial porque es parte de la casa. Ustedes lo ven permanentemente en el canal 11 de BTR y también en las redes sociales comentando temas de actualidad que han dado mucho que hablar. Me refiero a Patricio Ulloa. ¿Cómo estás, Patricio? Luis Un gusto Alberto, ¿qué saludarte. tal? Gracias por la Bienvenido, invitación. Patricio Ulloa Hayson es nuestro, yo lo digo, es alemán ese apellido, ¿no? ¿Alemán? Lo digo bien, Heinsohn. Sí. Ya. Ok. ¿Sabe qué? Patricio siempre está haciendo comentarios y usted aquí a la gente la hace pensar, además, ¿no? Porque hoy día no es característico, Patricio, encontrar comentaristas en los medios de comunicación, ¿ah? Parece que Antes es era más que escasa. ahora. Sí, más que. Son otros tiempos. Otros La tiempos, sin duda. inmediatez Y nos cuando más se persigue. necesitan, menos hay. Exacto. Pero ATV lo entendió, pero el que lo entendió mejor fue Patricio, que cuando lo invitamos dijo, ahí estoy, ¿cierto? Sí, Bueno, gracias. hay unos temas que son interesantes de conversar con Patricio y yo quiero partir con el primero de ellos, que tiene que ver con las elecciones. Esto parece majadero, ¿ah? Pero es tan importante decirle a usted que debe estudiar a las personas por las que va a votar, que debe evaluar a las personas que va a elegir ahí en su voto. Suena majadero, sin duda alguna, yo lo sé. A mí me molestaría que me estuvieran diciendo a cada rato. Pero es tan crucial esa decisión que finalmente va a hacer que nos sintamos más o menos conformes respecto de aquellas o aquellos que están ostentando el poder por elección nuestra. Que sube esto, que sube este otro, que baja esto otro, que la criminalidad, etcétera, etcétera. ¿Estoy equivocado, Patricio, No en lo que sé, estoy diciendo? no, tienes razón, Luis Alberto. Pasa que las elecciones siempre son una oportunidad para todos. Una Claro. oportunidad para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión de quienes han desempeñado los cargos. Es una oportunidad para que los ciudadanos que se sientan con la capacidad de hacer las cosas también puedan postularse Así es. y en definitiva no perder ciertos parámetros, Mm, ¿ya? mm, Porque lo que está en juego siempre se habla de la democracia, pero aquí claro, hay que distinguir que es un tipo de democracia, es la democracia representativa, claro. precisamente la que ha generado crisis en los últimos 8 años, que Mm, tiene que ver con la calidad de quienes nos representan, con el tipo de representación y finalmente con rendir cuentas a la ciudadanía, que es una de las grandes falencias que ha tenido este sistema representativo en Chile, porque se trata de un mandato más libre, por decirlo así, mm, no mm. de un mandato imperativo donde se le rinda cuentas a la ciudadanía de las gestiones que se han hecho, de los logros que se han conseguido, de la transparencia con la que se ha actuado. Entonces ese es como el primer tema de decir que la democracia representativa es algo que se tiene que perfeccionar y mejorar. Y Patricio, sobre lo mismo te hago esta pregunta. ¿Y nosotros como votantes nos tenemos que perfeccionar, nos tenemos que mejorar también? sin duda, porque yo siempre cito como ejemplo lo que ocurre en un curso con los apoderados, en que cuando elegimos el centro de apoderados, generalmente esquivamos esa responsabilidad, la evadimos, eh, preferimos delegar en terceros quienes conduzcan el destino de ese curso donde están nuestros hijos. Y por supuesto que si eso lo proyectamos a nivel de una elección municipal, de alcalde o concejales, regional, de gobernador regional o consejeros regionales, parlamentaria, incluso presidencial, muchas veces los ciudadanos en su rol de electores tienen un desempeño pasivo, casi irresponsable. Les da lo mismo quien ejerza un cargo, les da lo mismo quien sea la autoridad y lo da lo mismo qué énfasis va a poner en las políticas públicas que esa autoridad electa va a desarrollar. Patricio, importante lo que usted menciona porque a la larga nosotros somos responsables, pero ese rol pasivo nos compromete también, porque a la larga cada decisión que nosotros tomamos, porque la suma de los votos, que son millones a la hora de ir a las urnas, no tanto para las parlamentarias así como para las municipales,
y de gobernador, hay que agregar esta vez, ¿no? Es un tema potente porque ¿cómo me quejo después? ¿Ha habido un cambio en ese rol? La gente está más activa ahora porque el voto es voluntario. Incluso, ahora Es último, obligatorio, Luis Alberto. perdón, obligatorio. Incluso, eh, solo me traspapelé, pero lo tengo súper claro, ¿no? Pero además se está hablando del voto electrónico ahora, Sí. igualmente. Entonces, ¿ha habido un cambio? ¿Seguimos tan pasivos? Yo creo que seguimos pasivos y nuestra clase política sigue cometiendo errores, porque a propósito del voto obligatorio, en la discusión parlamentaria de cara a las elecciones de octubre, existe una moción que se aprobó para que, si bien tengamos voto obligatorio, no existan sanciones en caso de que tú no sufragues. Por Mm, lo tanto, es una norma que quedaría en desuso y sería una suerte de voto voluntario encubierto. Es un mm, error más que viene desde el propio Poder Legislativo. Respecto a lo que tú señalabas de si seguimos tan iguales o peores que antes en términos de participación, yo te diría que hay una respuesta muy típica que dicen los abogados, sí y no. Y lo quiero desarrollar brevemente. Primero, porque efectivamente lo que se requiere es mayor participación. ujú, Nos falta un instrumento como por ejemplo la iniciativa popular en materia de ley, que determinado número de ciudadanos se juntan y plantean un tema legislativo o un tema local para que lo traten en su momento los concejales, los consejeros regionales o los diputados. Ahí estamos al debe todavía. Pero no nos olvidemos que también los ciudadanos pueden fiscalizar y existe la transparencia activa en todos los servicios públicos, donde usted, yo, cualquiera de los televidentes o quienes nos ven por redes sociales, pueden dirigirse a través de las plataformas de redes sociales y consultarle los temas al alcalde, en qué se está gastando el presupuesto, cuándo se va a ejecutar esta obra, cuál es la dotación de funcionarios, qué roles cumplen esos funcionarios. ¿Ah? Lo mismo se puede hacer con el gobierno regional, lo mismo se puede hacer con el Poder Ejecutivo y con todos los servicios públicos. Entonces, mm. seguimos con esa pasividad de, como quien dice, descanso en los demás para que me solucione los temas. Y eso no es tan así. Yo estaba conversando internamente con Patricio antes de salir al aire en esta conversación y, y él me decía justamente que en sus ratos libres, cuando ve que no tiene mucho que hacer, por transparencia, que es muy sencillo de hacer, por lo demás uno se mete ahí por supuesto, a través de la web y empieza a analizar. eh, lo que él quiera, lo que usted quiera, pero que está relacionado, por supuesto, con aquellas y aquellos a los que nosotros elegimos. Patricio, dicho aquello, nosotros deberíamos evaluar a las personas que elegimos, al senador, la senadora, al diputado, la diputada, al gobernador, en este caso, o gobernadora, ¿no? Al alcalde o la alcaldesa, a los concejales, creo que no me faltó ninguno, ¿no? Deberíamos evaluarlos. O ellos, yo me he enterado, por ejemplo, conversé hace poco con Guido Giovanolo y él va, o si usted está viendo más tarde de su cuenta pública, eh, podría ser que ya pasó y nosotros en este programa lo está viendo repetido, lo que quiero decir ahí, para ordenar la idea. Eh, Sería bueno, por ejemplo, él me decía, yo en esa conversación preferiría que todos los que hemos sido elegidos por la gente demos una cuenta pública de lo que hemos hecho. A propósito de eso, sería bueno que evaluáramos a aquellas y aquellos que hemos elegido. O sea, aclaremos que las cuentas públicas existen, ¿no? De alcalde, de gobernador, servicios públicos también tienen que rendir cuentas. Ujú, Lo que no está más especificado, por ejemplo, respecto de los concejales, pero que entiendo que por temas políticos muchos lo hacen. ujú. Eso en primer lugar. Creo que sin duda que nosotros como ciudadanos tenemos que ser activos y exigirles a nuestras autoridades eh, que cumplan y desempeñen el rol
primero, para el cual fueron electos. Ujú. Segundo, creo que también es súper importante, ya que estamos a puertas de una próxima elección, revisar nuestras redes sociales, revisar las redes sociales de quienes fueron candidatos y fueron electos, por ahí desempolvar algún folleto, algún díptico que exista Ujú. Ujú. y que puedan evaluar ustedes. Esto fue lo que dijo como candidato o candidata, esto es lo que ha hecho o no ha hecho en el rol de alcalde, concejal, consejero regional, gobernador regional, que son las elecciones que se nos vienen Ujú. ahora próximamente en el mes de octubre. Ahí uno puede decir, oye, a ver, claro, hay gente que votó porque conoce a la candidata o al candidato. Hay otro que, no sé, pues lo visitaron en la sede vecinal, lo visitaron en cualquier cosa, porque en tiempo de elecciones eso pasa, ¿no? Ojo, especialmente en tiempo de elecciones, entonces se concertan reuniones para pedir derechamente los votos para la candidata o el candidato. ¿Sí? Eso ocurre. Pero, como bien dice Patricio, ir y desempolvar ahí qué fue más o menos lo que se ofreció, o si usted lo eligió, porque la mayoría elige por, no por lo primero que estoy diciendo, ¿no? No todos están ligados a, asociaciones vecinales o lo que sea, de grupos deportivos, en fin, porque allí iglesias, en fin, ahí es donde empiezan a apuntar en algún minuto, entre otros, quienes van a ir a la elección, ¿no? Pero, ¿cuál sería como el tip más potente? Vea la red social y si dijo que iba a hacer esto y si cumplió con eso, o si fue movido por último, se movió, hizo alguno trabajo comprometido o visitó determinados lugares, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería como La verdad que no existe el tip? un tip así absoluto, pero porque además hay que precisar que en una elección generalmente son múltiples los factores que a ti te llevan a marcar una determinada opción o no. Mm, Hay desde criterios objetivos, eh, trayectoria, capacidad, desde criterios subjetivos, mm. simpático, buen mozo, deportista, existe Linda sonrisa, sí, wow. Ya. existen múltiples razones por las cuales los y las electores nos comportamos y tomamos una decisión, más allá de temas políticos, Mm, ideológicos, dogmáticos, coyunturales, si es un candidato al gobierno o no. Pero independiente de eso, creo que hay una necesidad de que las cosas se hagan mejor, porque estamos en un contexto que yo digo que es contradictorio. mm, El año 90 se recuperó la democracia formalmente cuando asumen los diputados, senadores y el mm. presidente Patricio Aylwin. Y a 34 años, objetivamente, económicamente, Chile es un país más rico, pero tenemos una multiplicidad de necesidades y carencias que podríamos desarrollarla también, porque tenemos una situación coyuntural también que ha sido provocada por los propios legisladores y los propios gobiernos, por ejemplo, con el tema eléctrico. Claro. Si nos vamos 100 años atrás, año 2024, cuando se genera una escalada militar que desemboca en la constitución política de 1925, era un país mucho más pobre. Entonces tenemos una tremenda contradicción. Chile es un país más rico, no obstante a mucha gente tiene distintas carencias todavía. Claro. Y es ahí donde yo quisiera como centrar este tema, y perdón que me salga de lo No, municipal, pero muy bien, muy bien. pero decirlo, ¿cómo no es capaz este país de llegar a acuerdos en pos de esas mayorías? Porque aquí hay gente que ya tiene resuelta su vida, tiene resuelto su patrimonio. Entonces, si el año 90 Mm, tomo esa fecha histórica, donde había mucho más divisiones ideológicas, producto de que el golpe de Estado estaba a 17 años en el tiempo, y sin embargo hubo capacidad de generar acuerdos país, incluso en materia de derechos humanos, con las leyes cumplidas, en materia económica, con el alza en el IVA en 2 puntos, eh, en términos de gobernabilidad, con la elección de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, apoyando la UDI al gobierno de Patricio Elwin. En fin,
otros tantos temas, en terminar con la violencia de extrema izquierda que está presente con el movimiento patriótico, Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, con el MIR, con el movimiento juvenil Lautaro, etc. Es increíble que hoy día no existe esa capacidad de llegar a acuerdos mínimos Claro. en los temas que siguen estando presentes desde antes de este gobierno. ¿Ah? Salud, pensiones, vivienda, sumado a los temas coyunturales, migración irregular, inseguridad ciudadana. Entonces, ahí es donde sería interesante, necesario, que la clase política llegara a un acuerdo de unos mínimos. ¿Ah? Fíjate, Luis Alberto, que también lo hemos conversado en algunos programas anteriores o en algunos comentarios que yo he realizado. Pero, por ejemplo, Chile tampoco nace el año 90. Quiero citar dos ejemplos solamente. El tema del cobre. Hoy día para todos es común hablar de que el cobre fue nacionalizado el año 1971, lo que es efectivo con el gobierno de Salvador Allende. Pero pocos se olvidan que para que se nacionalizara el cobre, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se chilenizó el cobre. Es decir, se compró el 51% de las acciones de la gran minería del cobre de capital estadounidense. Y otros tantos se olvidan que en plena dictadura cívico-militar, la propia dictadura cívico-militar mantuvo el estatus de nacionalización del cobre. Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de la desnutrición, hubo una política de Estado también que se implementa inicialmente, incluso con Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, y se mantiene durante la dictadura cívico-militar a estos tiempos. Entonces, ¿por qué no llegar a acuerdos en aquellos mínimos que le garanticen Importante lo que estás mencionando, Patricio. una estabilidad al país, pero sobre todo una solución concreta a la gente, que es lo más importante? Y en el tema municipal... Espera. ¿Sí? Es que tú lo golpeaste y yo Sí, quiero quedarme un ratito también. ¿Sabes por qué considero tan importante? Yo recuerdo, por ejemplo, a OFASA en aquellos tiempos, ¿no? Que nos proporcionaba, yo era niño, y nos proporcionaba alimentación extra en el lugar, en el colegio, por ejemplo. Lo lideraba la Iglesia Adventista del Séptimo Día, igualmente, en algún minuto. Una colecta nacional. Estoy yendo bien atrás en realidad, pero había una preocupación porque no nos faltara aquello para bien nutrirnos. Ese era un tema. Bueno, ¿y por qué le digo, Patricio, que nos quedemos un poquito aquí? Justamente porque él menciona que somos un país más rico que antes, ¿no? Y nos da estos, yo diría, puntos históricos importantes donde se notan estos crecimientos, pero aún así se nota que hay, como tú bien lo mencionas también, gente muy pobre. Claro. Hay una diferencia muy grande entre hoy día el aparato público, ¿no? Con unos muy buenos sueldos. Lo conversábamos internamente y le decía, pero para el chileno común y corriente casi suena irreal, ¿no? Un millón, o sea, un millón. Varios millones. Varios millones de sueldo versus un sueldo mínimo o versus el empleo informal, que es donde se paga menos todavía, ¿no? Entonces, hay una dicotomía que no se explica, que no se entiende. O sea, mira, Luis Alberto, lo que pasa es que construir cuesta mucho y destruir es fácil. Entonces, pocos entienden que para que tú puedas tener recursos necesitas crecimiento económico. Así es. Y tú con crecimiento económico puedes disponer de impuestos. Y con esos impuestos puedes priorizar, equilibrar, ordenar, ayudar, subsidiar a quienes no tienen recursos. Si tú no tienes crecimiento económico, es difícil que puedas recaudar. Si no recaudas, es difícil que puedas financiar el gasto social. Entonces, sin ser defensor de un modelo, pero colocando hechos objetivos, entre 1986 y 1998, en 12 años,
Chile prácticamente duplicó su riqueza. Creció del orden del 7,8%, no tengo la cifra exacta, pero creció casi 86% en 12 años. Actualmente nuestro crecimiento promedio, y lo vamos a celebrar como un gran logro si crecemos un 3% anual. Eso significa en la práctica que tú necesitarías 33 años y al menos 2 generaciones de chilenas y extranjeros que viven en este país para duplicar la riqueza del país. Wow. ¿Ah? Claro. Entonces, esas son las cosas que hay que dimensionar y contextualizar. Entender, ¿no? Y es bueno que tú estés acá. Hace algunos días en esta misma silla estuvo sentado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y él nos contó ahí que la economía estaba creciendo, pero claro, en los términos que tú dices, ¿no? En los números que tú dices, y por lo tanto traerlo a la realidad y sacarlo a colación y decir lo que significa, ¿no? Y el tiempo que nos demoraríamos en lograr, yo diría, una justicia social, puede ser, justicia social económica, ¿puedo hablar? Bueno, puede ser un concepto, puede ser un concepto que lo puedes patentar. No, bien, justicia social económica. Es necesario y es muy importante. Patricio, ya, ahora volvamos a lo que, para terminar este programa el día de hoy, nos convoca aquí a hablar de que vienen 2 elecciones. Una que es una elección municipal, ¿no? Y aquí, ¿dónde te enfrentas a los gobernadores? Municipal y de gobernadores. Municipal y regional. Y regional, perfecto. Y luego una elección presidencial. Sí, y están muy vinculados porque piensa tú que las elecciones municipales y regionales se constituye una suerte de primaria de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año. La tendencia es que el bloque o sector político que gana las primarias o que las pierde tiene más o menos chances el próximo año de que le vaya bien en el Congreso y sobre todo en la presidencial. Y me detengo además porque fíjate que la elección municipal y regional se constituye una suerte de elección de medio tiempo. Nuestros gobiernos, nuestro sistema presidencial es de 4 años. El presidente Gabriel Boric ganó el 2021, asumió el marzo del 2022 y ya a 2 años de su gobierno hay una elección que te va a distorsionar todo, porque además en estos 2 años son efectivamente los años de gobierno real, donde el gobierno de turno saca sus proyectos emblemáticos, puede hacer la reforma que estime porque hay un respaldo social, porque la oposición está media tambaleante, porque los independientes no saben si van a estar con el gobierno o con la oposición. Cuando hablas, perdón, Patito, así le decimos nosotros aquí en el canal, ¿no? Cuando hablas de distorsión, en el fondo estás diciendo que, logro inferir aquello por lo menos, que la elección nos indicaría lo que pasaría con el gobierno, la elección municipal y regional, nos indicaría lo que podría pasar con el gobierno actual, por ejemplo, en los próximos 2 años. Es como una báscula. Sí, quería terminar el concepto. O sea, en el fondo, los gobiernos duran 2 años. Así de tajante. Okay. Duran 2 años. O sea, termina la elección. ¿Y por qué? Ya, porque lo decía recién, o sea, tienes la energía, tienes la legitimidad del triunfo, la oposición generalmente está media dispersa, los independientes no saben si estar a favor o en contra. Entonces es un espacio, un timing político que el gobierno de turno lo aprovecha para sacar sus proyectos emblemáticos. Así ha ocurrido con Bachelet 1, Bachelet 2, Bachelet 2, Piñera 2, ¿ya? Claro. Ha ocurrido en esa instancia. Pero luego de eso... Qué interesante lo que luego dice de eso Patricio. Es una mera administración. Claro. No hay proyectos emblemáticos, es un gobierno que está más de salida. Con la elección municipal vamos a tener una consecuencia inmediata. Claro, porque ahí vamos a ver cómo le va al gobierno en el fondo. Porque por eso digo, esa es la elección de medio tiempo. En Estados Unidos, en otros países hay elecciones legislativas. Acá es esta elección municipal y regional la que te marca una tendencia. Ojo con lo que están escuchando, se ha dicho aquí, es importante. pero además porque trae efectos políticos esta elección municipal y regional. Cualquiera sea el resultado,
va a haber un cambio de gabinete. Claro. Los parlamentarios, perdón, los ministros, Ujú. los subsecretarios que tengan aspiraciones parlamentarias presidenciales van a salir del gobierno. Tienen que salir ahora, además. Y se va a desplegar una campaña presidencial abierta, fuerte, agresiva, en pos de consolidar posiciones, Wow. ojo, de cara a una primera vuelta dentro de tu sector. Aquí va a ser incluso una guerra de guerrilla dentro de tu sector por legitimarte como una carta presidencial de cara a las elecciones del próximo año. Wow. Qué potente lo que nos cuenta aquí Patricio, porque a la larga, seguramente usted no lo había escuchado en otro lugar, pero estamos hablando que, claro, con toda la fuerza, con todo el trabajo que se hace, con todo lo que el gobierno quiere destacar en sus 2 primeros años y después es solo administración. Wow, importante. O Y sea, además, considerando, Patricio, sí, que 4 años son pocos bueno, para un cuatro gobierno, años ¿no? son poco. Acuérdense que la constitución política de 1980, el periodo presidencial era de 8 años. Claro, Y hubo unas reformas políticas el año 89, de negociación, ¿no es cierto? claro, En que se rebajó a 6, claro. perdón, se rebajó a 6 años y transitoriamente a 4 años del gobierno de Patricio Elwin. Wow. ¿Mm? O sea, en 6 podría haber sido, ¿no Claro, es pero ahí cierto? había después Pero, no te acompañaban las pero elecciones y si tuvieras parlamentarias. que opinar tú, 6 sería una buena cantidad de años para gobernar. 6 parece un periodo razonable. Mm, eh, a lo mejor habría que ser periodos legislativos de 3 años, claro, para que también el gobierno que asume pueda tener el respaldo legislativo, porque eso fue lo que pasó el año, por ejemplo, hubo gobiernos de 6 años, que fue el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ujú, y él tuvo elección parlamentaria junto con su elección presidencial, y después tuvo una elección parlamentaria el año 97. Y en el caso de Ricardo Lago, recién lo claro. acompañó una elección parlamentaria el año 2001 y después el 2005 al terminar su periodo. Entonces ahí no cuadraba No, no, mucho la idea es que cuadre todo, los tiempos, exacto, claro, para que se exacto. desarrolle bien un gobierno y logre los avances que haya que lograr. Patricio, eh, ¿qué es lo que uno tiene que pedirle, por ejemplo, a las alcaldesas, los alcaldes, estamos hablando de la región de Los Ríos, como un votante más para que podamos estar conforme con el gobierno que ha desarrollado, gobierno municipal? Grandes obras, obras que marquen el avance de la comuna, por todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Que siempre hay esa sensación de que no se hace lo suficiente. Mm. No estoy opinando en particular de ningún gobierno municipal, sino que ¿qué es lo que Es, debería ocurrir? es difícil Porque uno pedir, cuando piensa en obras, ¿sí? uno dice, pucha, bueno, hablemos de la comuna de Valdivia donde vivimos, ¿no? Uno dice, pucha, aquí yo hemos bregado porque las plazas, por ejemplo, que no han terminado, se terminen. Ya hay unos avances, hay una calle que se está habilitando por ahí, que ha dejado la gran en el centro de la ciudad. Por otro lado, se están construyendo para una ciudad lluviosa, esto es lo que yo pienso, ¿no? Ciclovías, que cuando uno se sienta ahí, está media hora, 20 minutos mirando, Mm. pasan muy pocas bicicletas. ¿M? Sobre todo en este tiempo que parece que volvió la lluvia de hace 30, 40, 30, 20 años de cuando llovió, bueno, llovió como 40 acá, ¿no? Ujú. Pero 40, 30 años atrás llovía mucho y está empezando a llover como antes, yo digo. En fin, pero volviendo a la pregunta, ¿qué debería pedirle uno como un votante a una comuna? Y ahora que hablamos de las 12 comunas de esta Mm. región, que haya obra, que haya Sí. movimiento, que la gente esté más feliz, no sé. Me detengo solo en lo que tú acabas de hablar de la ciclovía, porque en países como Bélgica, Holanda, los países nórdicos, Ujú, existen ciclovías y tienen un clima tanto o más riguroso que el que tenemos en Valdivia. Es un perfecto. tema cultural. Ellos han optado por no tener vehículos Mm, y acá no se ha tomado esa decisión. La gente quiere tener su vehículo y tiene más de un vehículo. perfecto. Respecto a lo que tú planteas,
yo creo que es difícil pedirle a a quienes ejercen el poder, a las autoridades, en este caso alcalde y alcaldesa, ser autocríticos. ¿Ah? Lo conversamos fuera de Mm, cámara, pero hay personas que ejercen con poder son peligrosas. mm, Hay personas que con poder cambian. mm, Entonces yo, una modesta reflexión sería que quienes ejercen el poder, en este caso alcaldes y alcaldesas, tuvieran humanidad para ejercer bien el cargo, para no estar en esos discursos rimbombantes de que van a cambiar las cosas, que lo hacemos mejor. ¿Ah? Yo diría que humanidad sería un buen concepto de pedirle a las autoridades, de que resuelvan los temas y quienes no tuvieran la capacidad para resolver los temas, que pudieran dar un paso al costado. Aquí me parece muy razonable que si al primer periodo no pudiste resolver las cosas y al segundo periodo no pudiste resolver las cosas, me parece que es innecesario esperar un tercer periodo mm. para que por el voto te digan que tú no vas a continuar en un cargo. Hay que tener también claro qué es lo que puede y no puede hacer un municipio. El Claro. municipio tiene funciones, tiene atribuciones, tiene un presupuesto que es muy agotado en algunos casos. Mm. Entonces, uno tendría que partir a los ciudadanos, a los electores, viendo que en las atribuciones y facultades de un alcalde o alcaldesa cumple o no cumple ese rol. Mm. Los residuos sólidos, la salud municipal, la seguridad ciudadana, por, por Fundamental. citar tres ejemplos. Hoy día No fundamental. hablo tanto de la educación porque ahora estamos en el proceso de desmunicipalizar, pero Claro. por ahora los municipios que tienen educación, cómo está el tema de la educación, los colegios, cómo está la infraestructura de los colegios, hay insumos médicos en los centros de salud municipal. ¿Ah? Yo creo que esos son como los temas para aterrizar esta Sí. pregunta que tú me haces. Esa sería la respuesta. Partamos por ver dónde, en las funciones y atribuciones que le competen a cada municipio de la región de los ríos, si al menos existen mínimos básicos que se satisfacen y se cumplen. Y una última pregunta, se nos pasó el tiempo, pero está tan interesante la conversación con Patricio. Patricio, vemos, por ejemplo, que en algunas comunas de la región, donde la derecha debería presentar candidatas y candidatos, yo diría que están un poco atrasados, porque en octubre son las elecciones. ¿Sí? Pasa en Valdivia también, está todo como muy, no quiero decir, haciéndose tímidamente, porque la política no se usa Uh -huh. eso, ¿no? No, pero con determinada, con una cierta lentitud. Es más, hemos escuchado que, por ejemplo, en Valdivia, como no se ha presentado todavía quien vaya a competir a la actual alcaldesa, estaría abriendo las puertas para que se reelija la alcaldesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que los que trabajamos en medios de comunicación, en el caso de Pato que es comentarista, o en el círculo en el que uno se mueve habitualmente, es lo que escucha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión tuya al respecto, Patricio? Bueno, si tú me lo planteas así, la centro derecha, o mejor remontémonos un poquito más atrás. Ya. Cuando se produce el estallido social y se buscó una salida política a través de un plebiscito para poder determinar si la ciudadanía quería una nueva carta fundamental y quienes eligieran Ujú. y quienes legislaran para esa carta fundamental, la opción por una nueva constitución y una asamblea constituyente en Sí. esos términos fue del 78%. En Chile nunca la izquierda ha sido del 78%, pero la soberbia llevó a que se apropiaran de ese resultado, ¿no es cierto? Y bueno, tuvimos un producto de nueva constitución que a su vez la ciudadanía rechazó por sobre el 60%. Y luego la centro derecha Ujú. se apropió de ese resultado como que Perfecto. todo el mundo era eh, eh, partidario de esa ideología o de esa línea política. En circunstancias que lo que la ciudadanía dijo en ese momento fue, queremos algo, comillas, de sentido común. Claro. Y finalmente el sentido común fue que nos quedamos con la constitución de la dictadura cívico-militar
que ha tenido una cantidad importante de reformas de forma y de fondo desde el año 89 hasta la actualidad. Entonces, hoy día yo creo que en concreto la centro derecha tiene un problema que es que eh, asume que como este ha sido un mal gobierno y que ha cometido muchos autogoles, Ujú. bastaría con eso para que ganara las elecciones municipales y eventualmente las elecciones presidenciales. Pero tú dijiste en el comienzo, no hay elecciones ganadas. Y no hay elecciones ganadas y la soberbia es una mala consejera. Sí, Entonces da la sensación, y es la convicción a la que estoy arribando, es que no hay candidatos y candidatas de la centro derecha o de la derecha incluso eh, para hacer frente a esta elección territorial. claro. O no se han Y puesto de acuerdo. puede ser también que no Ujú. se hayan puesto de acuerdo, pero mira, cuando existen candidatos, los candidatos se imponen Sí, por pues, sobre las perfecto. diferencias de los partidos, por sobre las diferencias de los parlamentarios. Recordemos que además, si Ujú. hablamos de democracia representativa, también podríamos acuñar, tú hablaste de la justicia social económica, Claro. podríamos acuñar también de que este es un sistema parlamentarizado. En las regiones, los parlamentarios condicionan y subordinan el rol de los partidos políticos. Ujú. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la centro derecha no ha podido definir todavía su plantilla de candidatos en concreto a gobernador regional y a alcaldes. La próxima conversación que tengamos con Patricio Ulloa, vamos a hablar derechamente acerca de las elecciones. Podemos hacerlo a nivel regional, ¿no es cierto, Por Patricio? supuesto. Elecciones municipales a nivel regional, digo regional por la visión que tú tienes Y y si por quieres, tu... comuna por comuna. En serio, sí, pues, sí, esa es la idea. Ya, vamos a hablar comuna por comuna en la próxima conversación, cómo ve aspectada la situación, ¿no? Patricio, esa es la cámara, me dice el director, me reta por Sí. aquí. Mira la cámara. Bueno, vamos a hablar aquello con Patricio porque nosotros jugamos un rol también, pues, un rol fundamental los medios de comunicación. No podemos estar yendo que el agua del río nos lleve y nos trae. No, tenemos que poner los temas en pantalla de la manera más objetiva posible, de manera tal que usted pueda, o de la forma que usted pueda, ¿no? Tomar una decisión. Si nosotros podemos ayudar para que usted se impregne primero de una elección y tome después la decisión más eh, justa para usted, ¿no? Por lo que está buscando, y nosotros podemos contribuir a aquello. Patricio está bien viajero últimamente, está entre Coyhaique, Santiago, Buenos Aires, no sé, pero está requerido por todas partes. Pero Patricio siempre ha tenido una disposición para conversar respecto de estos temas. Yo creo que es una buena forma también, Patricio, de que nos acerquemos a las personas y a las personas les acerquemos también a este proceso eleccionario que está a la vuelta de la esquina, Así es. a Así, puertas, señor. ¿cierto? Te doy las gracias, Patricio, por haber estado hoy día con No, nosotros. gracias Luis Alberto. ¿Mm? Siempre me siento cómodo cuando me invitas a que Ah, comentemos sí. la realidad. Bueno, aquí mismo viene Patricio a realizar sus comentarios de actualidad permanentemente. Lo despido. ¿Cómo no? Muchas Gracias Luis gracias. Alberto. Muy Muchas amable. gracias. Y nos estamos encontrando en una próxima entrevista y ojalá pronto también con Patricio Ulloa en esta serie de entrevistas que empezamos el día de hoy con él, buscando justamente que usted esté entendiendo que cada proceso eleccionario es importante para el desarrollo y crecimiento, en particular de nuestra querida región de los ríos. Ya hablaremos de la elección de gobernadora, de gobernador, y mientras más se acerque la elección, que reiteramos es en octubre, usted tendrá más antecedentes y podrá acercarse y empezar a vivir el proceso como hay que vivirlo. La política es importante. Los políticos son importantes, sin duda alguna. Eso es lo que nos guía, que nos mueve, que hace que un país no pueda surgir y crecer y seguir adelante.
pero usted tiene un rol fundamental. Cuando va ahí al rinconcito aquel y emite su sufragio primero y después va a ponerlo en la urna. Gracias y será hasta una próxima entrevista.